A los 3 meses fui adoptada. Llegó a mí varias veces a culparme de que por adoptarme le dio la embolia. Esta herida de abandono que todos los adoptados traemos. Y mucho tenía que ver el rechazo de ella hacia mí de tu mamá era una que no te quería, que me repetía a veces constantemente y que su misma familia, sus mismos hermanos fomentaban la violencia hacia mí. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos Sufrimientos. Este programa, su objetivo es educativo y documental. Si quieres venir a este programa, escríbeme a so@silviaalmedo.com y recuerda que aquí de lo que se trata es de que nos cuentes un testimonio de superación. Recuerda que este programa no es una entrevista clínica, hacemos cortes y si necesitas un psicólogo, te recomiendo que sea un psicólogo clínico o psicóloga clínica o un psiquiatra, preferiblemente que no esté dentro de las redes sociales como soy yo. Me explico, mi labor aquí es conseguir que tú, si tienes un problema, vayas a un especialista. Y, por último, si estás viendo este programa, te agradecería que te hicieras miembro. Es una pequeña colaboración muy chiquita. ¿Para qué? Para conseguir que esta dinámica tan maravillosa que hemos empezado ya hace 2 años continúe y que más y más personas vengan a compartir su testimonio de superación, pero también su vulnerabilidad, porque cuando llegan ya han pasado esa situación, ya la han superado, ya han hecho terapia, pero aún así el venir a contarlo es tan generoso. Alexis. Silvia, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, porque además tú vienes a hablar de algo que la gente no habla, ¿no? Porque podríamos hablar que incluso puede ser trata de seres humanos. Sí. Pero yo quiero centrarme en ti. Primero, eres una mujer que habla 5 idiomas. Sí. Carrera. Sí. Eres una mujer súper pilas. Gracias. Pero empezaste de una forma muy difícil tu vida, ¿verdad? Sí, empezó muy duro desde que yo era muy chiquita, con muchas cosas que no entendía por qué la vida había sido tan injusta conmigo y hasta que empecé a crecer lo empecé a entender, ¿no? Y a los 3 meses... A los 3 meses fui adoptada en una maternidad y un hospital por mis padres adoptivos. Y cuando yo cumplí 2 años, mi mamá cae enferma debido a sus adicciones, ¿no? Que eso es algo que creo que hasta ahorita me ha costado unos años asimilarlo, que no fue mi culpa, que no fue por haberme adoptado, porque dentro de las, ¿cómo le puedo decir?, frustraciones de una mujer enferma y adicta, muchas veces me culpo a mí por sus problemas y hoy en día puedo decir que nada tenían que ver conmigo. Entonces, tu madre adoptiva era una mujer que había intentado muchas veces quedarse embarazada. Durante 13 años. 13 años. Y al final deciden adoptar. Sí, deciden adoptar por consejo de su psicoanalista. No porque no lo desearan, o sea, ellos ya querían adoptar o deciden adoptar porque el psicoanalista le dice es que podéis ser padres así, o ¿cómo fue eso? Porque el psicoanalista les da la posibilidad de otras rutas porque ya veían a mi mamá muy desgastada, anímicamente, psicológicamente. Lo que nadie nunca habló con ella fue el tema del consumo. O sea, el psicoanalista no sabía que en aquella época ya consumía. No, porque ella aparte veía un psiquiatra que le daba Tafil y le daba una sustancia que se llama Sidolil, ¿no? Sí. Y fumaba 40 cigarros al día, 2 cajetillas. O sea, y eso ya el psicoanalista lo tenía presente. No, lo de las benzodiazepinas no. Ok, y les recomiendo, o sea, no sabía en el fondo su psicoanalista que ella veía que tenía una adicción.
Yo creo que un psicólogo clínico hubiera sospechado ya en aquel momento que tu mamá podía ser adicta y eso justo implicaría el que no estaba capacitada para ser madre. Fíjate lo que te digo. Sí. O sea, que un psicoanalista lo recomiende y no se diera cuenta que tenía como mínimo una personalidad adictiva, pero bueno, eso no me meto ya. O sea, ¿tienes 3 meses? Y me fueron a adoptar. De hecho, ellos hicieron el proceso un año antes y luego les hablaron y les dijeron que ya había una bebé, que tenían que esperar a ver si se parecía a ellos. Porque lo que buscaba esta maternidad era que los niños pasaran por biológicos. Que eso a mí se me hizo muy bueno, por el tema de mimetización, de este tema del espejo genético, que no se habla en el tema de adopción, pero es bien necesario. Sí, o sea, que digas mi hijo se parece a mí, que el hijo diga yo me parezco a mis papás. Encontrar un espejeo para maquillarte, ¿no? Te pareces, o sea, es muy sano el espejeo genético. ¿No? Ya vemos muchos adoptados en todo el continente que justamente cuando se habla de adopción transracial, los adoptados transraciales hablan mucho del espejeo genético, que es muy necesario. O sea, buscar a alguien que sea parecido a lo que podría haber sido tu papá o tu mamá biológica. Exacto. Para que para que el niño se sienta a gusto, para que el niño sienta que se parece, no se siente el bichito raro. Eso estuvo muy bien de la casa hogar. Lo que no fue todo el proceso de adopción, porque no se sometió a un proceso de adopción como se debió haber hecho ya en el estado en el que estaba legislado. Fue un tema en el que se falsificó mi certificado de nacido vivo poniendo a mi mamá adoptiva como si fuera la biológica. En la misma casa hogar les dice que me vayan a inscribir y les pide un donativo. O sea, que tú nunca figuraste en los procesos de adopción. Ok, incluso si tus padres no te hubieran dicho la verdad, tus padres adoptivos no lo hubieras sabido. Nunca me hubiera enterado, porque no hay rastros, ¿no? Que es una de las cosas que es muy dolorosa como adoptada, porque sin el juicio no cedes la patria potestad. O sea, no sabes quién cedió tu patria potestad, tus derechos, y no hay cómo buscar a tus padres, ¿no? Más que por estas páginas que son maravillosas de pruebas de ADN, que ya se hicieron MyHeritage, 23andMe y diferentes. Y claro, tú llegas con 3 meses. Con 3 meses. Con una mujer con adicciones y mi papá que era codependiente. ¿Cómo podemos saber que una persona es codependiente? Pues se desvivía por ella, por arreglarle los problemas, porque si ella se metía en un problema, nunca era culpa de ella, eran culpa de las circunstancias, porque pobrecita ella y la tenía que rescatar y rescatar una y otra vez, no importaba encima de quién pasaran. No, y muchas veces fue encima de mí. ¿Qué llegó a hacer tu papá? Perderse. O sea, perderse cuando ella se enferma, cuando yo era una bebita de 2 años, del nivel de abuso que tenía ella de cigarros, benzodiazepinas, mala alimentación, malos hábitos, se hizo un hoyo en el estómago, una úlcera péptica que se le reventó, de ahí ella pasa a una oclusión intestinal, que es que se les tapa el estómago, y de ahí un coagulito de sangre se le fue al pulmón y de ahí le vino un paro cardiorrespiratorio y tuvo muchas secuelas porque durante 27 minutos el oxígeno no le llegó al cerebro. Y ahí es cuando mi papá se perdió, ¿no? 3 meses él en el hospital, estaba tan fuera de sí que a mí me cuenta que una vez me dejó día y medio solita en mi casa porque se habían ido las muchachas días antes de la embolia, la que era mi nana, y pues una bebé de 2 años, día y medio solita en su casa. ¿No? Creo que eso habla mucho de cómo alguien que tiene este tema de codependencia se puede perder en otra persona y olvidarse completamente del mundo. Mi mamá quedó con daño motriz, nunca volvió a caminar bien. Yo hasta hace poco estoy dimensionando el daño neuronal que tuvo. Y pues bueno, luego todo el desgaste de... ¿Qué daño neuronal crees que tuvo? Pues simplemente el músculo de la pantorrilla nunca volvió a tener señal de funcionamiento. ¿Le quedaron algunas secuelas mentales? Yo sé que sí. Le quedaron
no sé, como si hubiera vuelto a ser una niña en ciertos aspectos. Y sobre todo, yo no la conocí antes, no te puedo decir cómo era antes, porque yo era una bebita de 2 años, pero sí te puedo decir que crecí con una mujer que no estaba bien, ¿no? Y que todo el mundo prefería hasta violentarme al aceptar que ella tenía un problema. O sea, fue como todo un tema de violencia estructural, hasta de mi papá, por solapar a mi mamá. Cuando hablamos de violencia estructural, ¿a qué te refieres? Hablamos de que los mismos familiares de ella, por no querer admitir que ella tiene un problema, por no querer admitir que ella está actuando mal, usaban cualquier excusa para ver cómo se salía de la situación por miedo al que dirán. No, sobre todo era mucho miedo al que dirán, era la más guapa antes de enfermarse, no ha de ser así. Este tema de no querer ver las cosas y lo que está pasando como en realidad es. O sea, esconder a una persona enferma. O sea, no querían que la vieran enferma ni... No tanto como enferma físicamente, sino no querían que supieran el problema de adicciones que tenía, no querían que supieran las manías que tenía, la violencia que tenía. Le daban muchos arranques de ira desde que yo era chiquita por cualquier cosa. O sea, te digo, llegó a mí varias veces a culparme de que por adoptarme le dio la embolia, que fue para mí realmente fuerte. ¿Tú sentías que tu mamá adoptiva te quería? Yo sentía que había una relación de amor y odio, ¿no? Y que yo le recordaba muchas veces el que no pudo haber tenido hijos, porque no me adoptó desde una postura sana. Y luego cuando se enfermó le vinieron muchísimas frustraciones, el de ser una mujer guapísima, muy libre, porque mi papá era adicto al trabajo y adicto a ella, esas fueron sus 2 grandes adicciones, pues no caminar bien, no poder hacer sus cosas, tener que estar en rehabilitación, se amargó profundamente y se encerró muchísimo más en las sustancias. ¿Cuál fue el detonante, crees, que le hizo engancharse a las benzodiazepinas? Pues ya viene de una familia, su papá era alcohólico, su mamá de una personalidad muy difícil. Yo creo que tiene que ver con el mal manejo de todo el abuso que vivió de chica y la mala gestión. Yo no sé si el psicoanalista y todo el equipo médico que le estaba apoyando para embarazarse realmente la atendieron las cosas como lo debieron haber hecho. Voy a hacer aquí un paréntesis. Las benzodiazepinas son un tipo de fármacos que, utilizados de una manera adecuada y durante un corto tiempo, pueden funcionar muy bien. Lo utilizan mucho los psiquiatras, son los únicos que los pueden prescribir, los médicos también, pero los psiquiatras. Y fíjate, en algunos casos se pueden prescribir para que un paciente, por ejemplo, con depresión mayor grave, que les va a la consulta y de repente les dicen que no pueden dormir y cuando no duermes tienes más ansiedad, entonces utilizan esos fármacos, los fármacos para dormir, como el Tafil, o para relajarse, Ribotril, todos estos lo que hacen es que pues, te ayudan a dormir, en muchos casos, tienen otras indicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Prescritos por un especialista durante un tiempo cortito, funcionan, es más, son necesarios. El problema es que cuando los utilizas a largo plazo, uno, son adictivos, o sea, crean una dependencia muy grande, y 2, causan un daño cognitivo muy grande a largo plazo, entre ellos la memoria. O sea, pierdes la memoria, luego te vuelves mucho más mecha corta, vamos a decir así, o sea, 100%. Son personas que pueden desarrollar lo que se llama trastorno explosivo intermitente, o sea, que de repente de cualquier cosa chiquita que no les gusta, reaccionan de una manera desproporcionada. Entonces, imagínate, si tu mamá era adicta a las benzodiazepinas y tú como niña hacías algo, la reacción que ella tenía era completamente desproporcionada a lo que tú hacías. Sí. Y también cuando ella cae enferma, pues deja de caminar bien, como ya te había platicado. Entonces, en ese momento, pues yo tenía un papá de 50 años, que ya iba a ser adulto mayor, y una mamá enferma. Entonces,
sí fue como sumamente difícil esa parte de la infancia porque fue muy solita. No, o sea, ¿con quién juegas? Mi papá, a mí me cuentan que cuando mi mamá se enfermó, él se perdió y dijo, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que mi esposa vuelva a estar bien. No, entonces se perdió, dejó de trabajar, dejó toda su vida por entregarla a cuidarla. A cuidarla. ¿No? Y a solapar todas estas cosas que te digo de, no, es que seguramente tú te portaste muy mal y por eso ella explotó así, y toda esta violencia estructural, a lo que yo llamé violencia estructural. Que vamos, para la gente que nos vea, para que entiendan lo que es violencia estructural, es que al final todo un grupo de gente acaba apoyando a una persona y haciendo daño a otra. Sí. En este caso, la violencia estructural es hacia ti para justificar pues, la adicción de tu mamá. Sí, y justamente ahorita cuando hablo con mi papá y lo vemos en retrospectiva, le digo, ¿quién tenía menos, o sea, quién estaba más indefensa, la niña de 10 años o la mujer de 45? Claro, tú me comentabas en la entrevista que tú te sentías muy sola, pero para no preocupar, lo que llegabas a hacer es irte a la bañera a llorar. Sí, lloraba mucho en la regadera y me entretenía en mis clases. O sea, siempre fui de premios, siempre fui de concursos, de oratoria, de esto, del otro, como para que ellos no estuvieran preocupados. También querías sobrecompensar para que estuvieran más orgullosos de ti. Sí, también la herida de abandono, ¿no? Esta herida de abandono que todos los adoptados traemos. Y mucho tenía que ver el rechazo de ella hacia mí de, tu mamá era una que no te quería, que me repetía a veces constantemente y que su misma familia, sus mismos hermanos fomentaban la violencia hacia mí. No, para mí, como adulto, verlo fue sumamente doloroso porque si la casa hogar hubiera hecho las cosas bien, yo hubiera tenido una mamá que sí me quisiera, que sí hubiera valorado el tema de haber adoptado. No, que creo que sí es. No sé ni cómo llamarlo. O sea, cuando nos dicen a los adoptados, es que qué suerte tuviste, ¿no? Y justamente estamos trabajando muchos adoptados en, nosotros no tuvimos suerte porque nos abandonaran y nos tuvieran que restituir nuestro derecho a la familia. Los que han tenido suerte y los que han podido tener el privilegio de adoptar son los padres. Nosotros nada más fueron circunstancias, nosotros no escogimos nada. Y a veces el qué suerte no es suerte, como lo que me pasó a mí, ¿no? Y toda esta violencia, porque todos los hermanos de mi mamá son adictos. Unos son ludópatas, otros también son narcóticos, otras eran adictas a las cirugías estéticas. Todos, ¿verdad? Todos, de 7, todos, con temas. Llevan a tu mamá a Houston, ¿verdad? Llevaron a mi mamá a Houston varias veces, pero eso fue una vez que se metió a bañar, estaba un poco drogada, estábamos en Cocoyoc y se cayó en la regadera y se fracturó la rodilla. Se fractura la rodilla y cuando le dicen que le tienen que cambiar la rótula, era una operación sencilla, mi papá en este tema de Salvador, de cómo una prótesis, cómo se la lleva a Houston y le pone una cosa que se llama lísero, que son fierros en carne viva. Y ahí pasó del tafil a la codeína, mi mamá. O sea, ya opiáceos. Opiáceos. Altamente adictivos, súper adictivos. Y en esa temporada yo vivía entre semana en casa de una de las hermanas de mi mamá, que también tenía patologías de adicción, obsesión a las cirugías, una personalidad muy agresiva. Y los fines de semana, cada 2 fines de semana me iba a verlos a Houston. O ellos venían a México. También una etapa muy, muy, muy sola. Tú llegabas a Houston, mira papá, qué buenas notas he sacado, he recibido este premio. Se compensaba. O sea, lo que se estaba pasando, y ahorita que lo veo en retrospectiva es, yo estaba jugando a rescatar, a ser la que no se preocupen por mí, a la que puede todo, y realmente esa niña lo que necesitaba era un abrazo. ¿Tu papá adoptivo
¿Te abrazaba? Sí, él es muy cariñoso, pero también le faltó, yo creo que en ciertas cosas criterio o apoyo para manejar la situación. Porque cuando mamá cae enferma, pues él se vio solo, ¿no? Y la familia, sobre todo el lado de ella, jugó un muy mal rol, muy, muy, muy mal rol. Y los hermanos de mi papá poco a poco se fueron muriendo y él se fue quedando solo en tema de red de apoyo. O sea, se queda sin red de apoyo y luego además tú, que eres brillante académicamente, te vas a estudiar a Italia. Sí, me O fui sea, o sea, imagínate, puedes tener ahí una nueva vida, te alejas de aquí, conoces a gente nueva, te dedicas a tu pasión. Sí, yo estaba muy contenta, la verdad me la pasé increíble, pero siempre vivía como muy atormentada de que mi mamá me hablaba por cada problema a quejarse de mi papá. ¿Cómo es que no me quiso comprar una bolsa? Es que no, pero eran problemas absurdos. O sea, Y además una bolsa. yo me acuerdo de ella haciendo un berrinche por unos zapatos de Chanel, negros con azul para el funeral del esposo de una amiga suya. Tan lejana estaba ella de la realidad del día a día y de lo que estábamos viviendo en la casa. Porque en casa, ¿cómo estabais viviendo? Pues hubo una temporada en la que a mi papá ya le empezaron a hacer fraude, él no lo quería aceptar, que es cuando yo regreso otra vez en mi rol que hoy sé que no fue sano, ¿no? O sea, De cuidar. ¿regresas, dejas tus estudios? No, regreso después. Okay. Porque o sea, al menos acabas en Milán, ¿fue? Sí, en Milán y en Florencia. Diseño, ¿verdad? Diseño. Y regresas, pero tú, si no hubiera pasado eso, te hubieras quedado allá. Sí, había una parte de mí que realmente no quería regresar. O sea, yo estaba volando muy tranquilita, muy contenta, pero siempre habían estas llamadas y estas cosas que me robaban la paz. Creo que esa es la forma de llamarlo, me robaban la paz. Y por eso decido regresar, porque también sentí que mi mamá se iba a comer a mi papá. ¿No? Porque ya lo veía grande, lo veía cansado, lo veía desgastado y sentía como él nos contuvo, ¿no? Y él siempre decía, es que yo dejé mi trabajo para cuidarlas y yo dejé mi trabajo para... Entonces sentía como, no te puedo dejar solo ahorita que estás vulnerable. Y decidí regresar y obviamente violencia estructural otra vez, que es lo que tú ya platicaste. Mágicamente al negocio de mi papá le empezó a ir mal, a los salones de belleza les empezó a ir mal. Yo le intentaba hacer ver a mi papá que le estaban robando, cómo mis amigos cómo me van a robar. Y ahí es cuando yo me puse pilas y empecé a mantener la casa de una u otra forma. ¿No? Me puse a moverme esto, mi mamá seguía gastando, seguían habiendo recetas médicas. O sea, yo no sé una vez cómo encontré una caja de ribotriles, de 200 ribotriles. ¿200 ribotriles? Sí. Wow. 200 ribotriles, unas semanas antes que muriera en su buró. Y luego se tomaba las pastillas como quería y los arranques de violencia cada vez eran peor y era como una niña chiquita, ella sobregirando tarjetas, yo pagando las cosas, yo pidiendo esquina. Y la familia de ella, sobre todo los hermanos, se portaron muy mal, ¿no? Se portaron muy mal en el sentido de que yo a uno, que le empezó a ir muy bien, le hablo porque debido a la situación, llegó un momento en el que yo me quebré, tenía 25 años. O sea, ¿cómo le pides a una jovencita de 25 años que pague seguros de salud de un adulto mayor, que eran $5,000 bimestrales, del de mi mamá eran 4,000, mantén tu casa en Bosques, mantén al chofer, a la muchacha? No pude. Tristemente, por más que le eché ganas, llegó un momento en el que me quebré, no pude y le pedí ayuda a los hermanos de mi mamá, tontamente, porque lo que recibí fue abuso, maltrato, el que lo venga a pedir tu papá, como si mi papá trae una depresión que no puede con ella, que no puede con ella. Tú como psicóloga lo debes de saber. ¿Qué tan cansado ha de ser el cuidador de alguien por más de 5 años? Estábamos todos colapsados, yo pedí ayuda, no la recibí, al contrario recibí revictimización.
No, había una prima que me decía que ella tenía derecho a todas las cosas porque ella llevaba la sangre. Un hermano de mi mamá me dijo recogida sangre sucia. Sí. Y pues, o sea, son gente que no debía, ¿sabes? No debieron haber tenido ellos tampoco el haber tenido el acceso a una sobrina adoptada, porque no son gente buena. No son gente buena. Durante mucho tiempo yo les tuve miedo y mucho resentimiento, mucho resentimiento, porque cuando les pido ayuda es cuando se pierden los seguros de Bupa, porque están asegurados en Bupa. Mi mamá, otro sobregiro de pastillas, y terminamos en una clínica, el IMSS. Le hablo a sus hermanas, me dicen que este tío que le empezó a ir bien estaba en Las Vegas. Les pido ayuda porque mi mamá lloraba, que no quería estar ahí, que tenía miedo. ¿Crees que ayudaron en algo? Nada. En nada. Además, tienes un episodio cuando eres jovencita con un tío. No, con un amigo de mi primo. Con un amigo de tu primo, ¿verdad? Sí, regresando de Europa, mi papá, el salón de belleza ya no estaba yendo bien. Tenemos un salón de belleza. Y mi papá fue un gran arquitecto. O sea, se tiró cuando mi mamá se enfermó. Pero antes de que se enfermara mi mamá, él tenía 40 construcciones al mismo tiempo. Y es un brillante proyectista. Entonces yo dije, a ver, entre el Inter, lo apoyo, o sea, tiene una trayectoria. No es como que alguien de 50 que no, o sea, en esa época eran 70, que no ha hecho nada. O sea, la gente va a ver los proyectos y les va a gustar contratar, aunque sea un adulto mayor, contratar a alguien que sabe. Entonces me empecé a mover con amigos, como te digo, siempre muy proactiva, y el amigo de uno de mis primos me dice, vente a mi casa porque tenemos un terreno y al parecer le puede interesar a tu papá, vente. Y tuve un incidente de violación. ¿Puedes hablar de eso? ¿Lo has superado? Sí. Estuvimos platicando del proyecto y de repente lo tuve encima de mí. Me lo logré quitar de encima, lo confronto y le digo que me violó, me pide perdón, me voy temblando a mi coche, temblando. Me suelto a llorar, pensé en hablarle a mi papá y otra vez, ¿para qué lo preocupo? ¿Para qué lo preocupo si todo lo que estamos viviendo ahorita es un descontrol? A los 3 días me encuentra mi muchacha llorando en la regadera, que nunca nadie se había dado cuenta que yo lloraba en la regadera, y me avalentona a denunciar. Y mi mamá habla con otra de mis tías, que es sexóloga, para que fuera a terapia, para que platicara lo que me pasó y demás. Pero como siempre, ella de alguna u otra forma lo tuvo que volver sobre ella. Nunca se me va a olvidar haber estado en la plancha del médico legista y ella más preocupada en que si era virgen antes de que me violaran, a que si yo estaba bien. No, creo que es una de las situaciones más denigrantes y dolorosas en las que he estado. Porque no me sentí una hija, me sentí una cosa. ¿No? Y es una de las grandes razones por las cuales hablo del tema de la adopción y de la trata y de que hay papás que no deben de tener bebés. Y pues eso fue lo que me pasó. El hermano de mi mamá, que era empresario, o que es empresario, ¿no? Me dice que por me violaron. Es algo que nunca en la vida le voy a perdonar. Y toda la familia de ella empezó a ejercer violencia de no, es que ella se lo buscó, ay, es que iba en falda. Ay. Y hoy en día lo veo y digo, ¿cómo se pudieron ensañar tanto con alguien que tenía escasos 25 años? Muchas mujeres que cuando las violan se paralizan y se sienten culpables, pero es una reacción muy natural y casi instintiva el quedarte quieto para salvar la vida, ¿no? Pero en tu caso, o sea, te peleaste con él a lo bestia, ¿no? Me lo quité de encima. Me lo quité, o sea, pude controlar mi respiración, porque justo lo que dices, mucha gente se congela y el ritmo cardíaco es el que te lleva al fight or flight, Sí. o freeze.
Sí. Cuando sabes controlar el ritmo, la respiración, porque entrené muchos años defensa personal. ¿Por qué? Porque mi papá siempre me tenía en clases, en esto, taekwondo, krav maga, lima lama, jiu-jitsu, capoeira. Siempre estuve entrenando cosas. Entonces supe lo importante que era la respiración para justamente no congelarte. Y ahí es cuando me lo logro quitar de encima, cadereando y metiendo la pierna. Pero claro, el miedo, el trauma se queda ahí. Y luego la violencia, ¿no? Porque que gente que te debería de cuidar te humilla y te maltrata de esa forma. Sí. Un señor de 50 años, empresario, que le diga a su sobrinita a la que violaron, que estaba colapsada por te violaron. Y hoy en día que me estoy atreviendo a hablar la voz de quién es él, vienen sus primas a decirme, no, es que él es buena persona, seguro no te dijo eso. Yo te firmo que él me lo dijo, lo tengo grabado. Y me dicen, es que a ver la grabación. No te tengo por qué enseñar la grabación. En su momento yo la voy a sacar y voy a decir quién es. Porque son cosas que no se vale. No sé, que se den golpes de pecho y haya esta doble moral. Y siento que en gran parte fue prejuicio de que soy adoptada. ¿Sabes? Este sentido de si hubiera sido una más, no hubieran actuado así. O sea, tengo mensajes de esta prima que te digo que me dijo que ella tenía derecho a las cosas, diciéndome que ella tenía derecho a las cosas porque ella llevaba la sangre. O sea, son cosas que digo, deja de ver Televisa y ponte a trabajar en ti misma. Porque realmente no se dan cuenta ni el daño que le hacen a los demás, desde una ignorancia y una negligencia y una apatía y una frivolidad impresionante. ¿Este hombre lo denuncias? Al agresor lo denuncio. No se pudo seguir con la denuncia porque mi papá me dijo que no había para abogados porque yo acabé pagando las deudas de mi mamá de American Express con mis ahorros y con lo que estaba generando. Entonces no hubo apoyo en ese sentido. Entonces... Y ni siquiera de los tíos que les estaba yendo bien, que pudieron haber apoyado después de ver tantos años el desgaste tanto de mi papá como el mío hacia mi mamá, todos se hicieron de la vista gorda. Entonces, qué humillante para ti que después de que no te hubieran apoyado con es más, que te hubieran insultado por tu violación, por el amor hacia tu madre, tú vuelves a decirles necesito de vuestra ayuda. Yo muchas veces, y fue humillante, e intenté tener buena relación con ellos y te voy a decir, son gente racista, son gente racista, son gente la palabra creo que sería ruin por dentro. Porque yo pedí ayuda muchas veces. Desde muy chiquita. Es que mi mamá, es que está pasando esto, no, la problemática eres tú. No, el problema eres tú. Yo lo veo en retrospectiva y digo, el problema nunca fui yo. El problema es que tú fuiste y ustedes, muchas de sus primas y sus hermanas también. ¿No? Era más cómodo él. No, es que es adoptada. No, pues es que, no. Este tema del estigma, el prejuicio y el aparentar del qué dirán, que es parte de una sociedad profundamente enferma. Que al final tú, en un momento determinado, sacas adelante tanto a tu madre como a tu padre. Es la que responde por la familia. Llega un momento, tu mamá se enferma muy mal, muy grave, y muere. Sí, mi mamá, hasta hoy en día que lo veo y que veo todo el expediente clínico, mi mamá acabó con tal deterioro cognitivo y de neuroreceptores que la boca se le llenó de aftas y su estómago no absorbía ciertos nutrientes. Ese es el nivel de daños que hubo por el abuso de sustancias, porque ella seguía yendo con el neurólogo, que el dolor, ¿cómo se dice? El dolor que no existe, el dolor fantasma. Por el dolor fantasma, es que esto, es que tengo una infección y se toma el medicamento a la mitad y otra vez otra infección. Cosas así. Además de tener adicción a una sustancia, ¿alguna vez le diagnosticaron a tu mamá trastorno límite de la personalidad? Sí, mi mamá era limítrofe. Y es que un trastorno límite de la personalidad, para mí es, y lo estoy explicando de una manera muy básica, los narcisistas lo que hacen, una persona con trastorno narcisista de la personalidad,
O sea, se cree con derecho a todo y quiere que todo el talento de la gente repercuta sobre ellos. Es como si tomaran tu luz para iluminarles a ellos. Mientras que el trastorno límite de la personalidad son personas que todo lo malo o todo aquello que refleja sobre todo algo triste en la vida, aunque sean las otras personas, son ellos los que lo sufren. ¿Me explico? O sea, si tú te rompes una pierna, ¡ay, cómo sufrí la ruptura de tu pierna! O sea, de alguna manera son el centro de atención, pero a través de las cosas negativas. Y es una manera muy básica de explicarlo, es mucho más complejo. Pero claro, por lo que me estás explicando tu madre, ella distorsionaba lo negativo y eso negativo lo ponía, el foco era ella lo sufría, a ella le pasaba todo, ella era la víctima. 100%. Era así, ¿verdad? Y hoy en día lo veo en retrospectiva y me veo con tanta compasión. Y veo a esa niña a la que yo era y digo, estamos aquí y lo sobrevivimos y no tendrías por qué haber llorado, necesitabas abrazos. Y lo he sanado y ha sido muy padre el poder ver el pasado, ver las adicciones de ella, ver una personalidad de mi papá obsesiva, compulsiva, ver el maltrato de la familia, ¿no? Que fue un maltrato silencioso entre el ay, qué bonito, ay, qué esto, ¿no? Como esta violencia disfrazada. Y decir, mira, estoy aquí, hablando del tema, haciendo una diferencia, para que los que vienen atrás no lo vivan. ¿Qué sentiste cuando tu madre murió? Descansé. Mucho dolor y descansé, pero llegó un momento en el que agarré su andadera, porque ella ya terminó usando andadera, ya no controlaba esfínteres, que es que se hacía pipí, ¿no? O sea, ya era tal el deterioro de su cuerpo que cuando agarro la andadera digo, ya estás en un cuerpo que no te hace justicia, ya. O sea, fue como, ya, o sea, perdimos la guerra. Porque siempre era mi papá, es que hay que luchar porque tu mamá salga adelante. O sea, a mí me metieron en una guerra o en una dinámica en la que un niño nunca debió haber estado. ¿No? Él intentándola sacar adelante y ella tirándose al piso. No, un niño no tiene cabida en ese espacio. Un niño es niño, no papá, no proveedor, no cuidador. Sí. Un niño necesita ser abrazado. ¿Cuánto amas a tu mamá? Pues no sé cómo, o sea, ni siquiera cómo expresarlo porque le tengo gratitud, pero al mismo tiempo es un sentimiento muy agridulce, ¿no? O sea, porque ahorita estoy lidiando con todas las secuelas del daño que me hizo. Pues la amas mucho. Ese es el tema. O sea, tú a tu mamá adoptiva la amas mucho. Y porque la amas mucho, te cuesta tanto asimilar como no te dio ni un 25% de lo que tú la amaste. Eso es lo que te duele. No, y me duele entender que pues nunca me lo iba a poder dar porque no se amaba a sí misma. Y porque estaba enferma. Sí. Estaba muy enferma. Estaba muy enferma. No es justificarla, pero mi experiencia es que una persona adicta está enferma. Está muy enferma. Y todo lo ve alrededor de quitarse ese dolor que le produce la falta de esa sustancia. Lidiar con un vacío suyo tan grande que no puede ver otra cosa más que caer en el vacío. No, y si no eran sustancias, era el shopping. O sea, yo nunca voy a entender el berrinche que hizo por unos zapatos de Chanel negros con azul. Y yo le pedí a la familia y les dije, esto está pasando, escuchen la grabación. No, es que tú estás mal. Y si no lo hubieras grabado, no te hubieran creído, ¿verdad? Y aunque lo grabé, no les interesó. O sea, y creo que lo que les interesó fue cuando les dije lo del hermano y mi mamá, que lo tengo grabado y que esto no se va a quedar así. Y lo que están intentando es mediar para que se quede en lo oscurito, por el miedo al que dirán. No, que se me hace tan triste. Porque me comentas que en un momento tú de tu vida, como ya te sientes que la loca eres tú y empiezas a cuestionar la cantidad de cosas que te dicen, empiezas a grabar,
para decirte, bueno, pues esto está ocurriendo, no lo puedo distorsionar, esto es lo que me pasa de verdad. Pues sí, porque cuando creces y te dicen es que es tu culpa, y creces con la culpa, ¿no? O sea, con esta culpa impuesta de es que por adoptarte me enfermé. Cuando le dicen eso a un niño es desgarrador, o sea, no tuvo madre. O cuando ella regresó de Montefénix, que estuvo internada, es que tu mamá, y yo le decía, tú no eres mi mamá. O sea, yo ya había estado muy lastimada de haberla visto tirada en la cama drogada, de haberla visto, ¿no? Y hoy lo veo y digo, fue normal ese rechazo. Cualquier hijo de un adicto se hubiera protegido. Y su misma familia le decía, es que qué malagradecida niña. Su mamá era una que no la quería. O sea, y hoy en día te puedo decir que fue mucho su familia porque me acuerdo que ella hablaba por teléfono con sus 2 hermanas. No hablaba con un psicólogo, no hablaba con un experto y después es cuando ella me contestaba. Entonces era un enfermo envenenando a otro enfermo, alguien con prejuicio. Fue muy cruel. Igual, a veces hago de abogado del diablo, ¿no? Que la gente esa palabra, que es ponerme en el lugar de la otra persona. Pero en el caso de tu mamá, ¿qué hubiera pasado? Yo digo, si cuando la primera vez que se intentó embarazar no hubiera tomado nada más, no se hubiera drogado y directamente hubiera pasado a la adopción. A lo mejor hubiera sido otro tipo de madre. Sí, porque no hubiera tenido tanta frustración, no hubiera empezado con medicamentos más fuertes, la frustración la llevó a abrir estas heridas ya que tenía de abuso anteriores de su familia origen, que son sus papás y sus hermanos. Igual hubiera sido otra cosa. Antes de que muera tu madre, vas al centro donde... Fue tanto el dolor después de que me violan y después de ver que lo que yo creía que era mi familia, resultó que para la gran mayoría nunca pertenecí, ¿no? Sobre todo los hermanos de mi mamá que dices, debieron haber sido los que estuvieran y apoyaran, no las primas segundas que han sido maravillosas, sino me di cuenta que no había cabida y ahí es cuando me fui en un viaje a Monterrey a buscar mis orígenes y pues me dieron papeles y conocí a la que supuestamente era mi mamá biológica y entablé una relación pues de los 25, 26 a los 33, que es cuando sin querer nos hicimos una prueba de ADN de MyHeritage y salió que no había concordancia genética. Nos hicimos otra prueba ya más seria y tampoco salió concordancia genética. Entonces la información que me dio la casa cuna no eran mis papeles. ¿Entonces? Pues no sé, o sea, falsificaron mi certificado de nacido vivo y me registraron como biológica. Es un punto ciego. O sea, no sabes quién es tu madre biológica. No, y lo que hizo la casa hogar también se me hizo de quinta. De ahí me vine abajo. Un año antes de que mi mamá muriera, yo ya estaba colapsada. O sea, acabé igual de colapsada o peor que mi papá. ¿Y cuáles son tus sospechas? Pues he encontrado mamás biológicas que de una asociación las llevan ahí a tener a sus bebés y se los quitan. Aunque ellas hayan sido menores, sin ellas firmar nada de que estaban cediendo los derechos de sus bebés. ¿Tú naces qué día? El 14 de marzo. Me pusieron la fecha de la fundadora de la casa hogar. O sea, ¿sabes que es 14 de verdad marzo. que naces ahí en ese día? ¿Eso es cierto? No sé si es verdad, pero se me hace muy cruel el que me haya puesto o sea, no sé, se me hace muy enfermo que me haya puesto la misma fecha. Pero a lo mejor hay una mujer que durante ese periodo o le dijeron que su hija la habían adoptado o se había muerto. Pues ahorita que me he metido mucho al tema de adopción, hay muchas modalidades de trata del cual nadie habla, que pasó en Irlanda, pasó en España, hay antecedentes de a mamás a las que les dijeron es que tu bebé murió y no, por protocolo del hospital no te lo podemos enseñar. Y el bebé era entregado en adopción. O sea, se pueden buscar los casos en Irlanda en las que
les desgraciaron la vida jugando a ser Dios, ¿no? O sea que tú en teoría naciste en Monterrey. En teoría nací en Monterrey. Y durante esa fecha, en el 1990, 90. En marzo, sería interesante que si una mamá perdió un hijo, perdón, una niña, pero no sabemos si sabe el sexo, ¿no? Todavía ni lo sabemos eso, pues que sospeche, ¿no? Sí, porque aquí estoy, o sea, una de las cosas que más me agobia y más me empezó a agobiar cuando veo mis papeles, ¿no? Porque una cosa fue Alexis, muy chavita, yendo a la casa hogar, ya más adulta, más empapada, más informada, con abogado familiar en la mano. Me dicen, es que ¿dónde está tu juicio de adopción? ¿Cómo? Sí, estos papeles, o sea, para mi papá también fue una bomba. Mi papá me entregó los papeles de Ten, a ver qué está pasando. O sea, él no lo sabía. Él no lo sabía. Y para él fue una bomba que también pues estuvo con tanatólogo y con su geriatra lidiando con esta situación hace un año. Es que yo no lo sabía, es que la casa hogar nos asesoró así, es que nos dijeron que así era el proceso. Cuando la realidad es que el proceso legislativamente hablando ya no era así. Claro, y ellos vivían en la Ciudad de México y fueron a Monterrey. Sí. Ok. Porque el que les recomendaron que era una de las mejores casas cuna del país. ¿Por qué era una de las mejores casas cunas? Es la maternidad, el hospital de maternidad más antiguo del país. Okay. Y fue la primera casa cuna. Entonces, con esos antecedentes y que te lo recomienda una amiga de Monterrey que conoce a la dueña, dices, pues voy con toda la confianza, voy a un lugar seguro. No te esperas que 30 y tantos años después, cuando tu hija saca los papeles, se entera que probablemente pudo haber sido traficada. O sea, yo creo que ni ellos lo quisieron ver venir. O sea, no es algo que nadie quiera ni busque. ¿Tú qué crees que te pasó? No sé. ¿Pero qué piensas? ¿Qué hipótesis tienes? Pues mira, hay mucho robo de bebés. Hoy en día las estadísticas en México no muestran la realidad de lo que hay. Tristemente, en los mismos hospitales, en el IMSS, hay robo de bebés, ¿no? El mismo DIF. O sea, una amiga en 2015 agarró una red que habían habían traficado con 30 bebés, gente del DIF y el mismo fiscal. O sea, son violencias que no se ven, que no te esperas que haya, que crees que es lo mejor para los niños. Y hay gente que lo hace muy bien, porque hay gente del DIF maravillosa, ¿no? Como la nueva presidenta que ha estado intentando poner orden. Y hay gente que el mercado de la vida, o sea, lo que yo te puedo decir es que lo ve como una fuente de ingresos. Entonces ya no sé, o sea, porque he conocido a muchas mamás que te dicen, yo fui a esta institución y me dijeron que me iba a poder quedar con mi bebé y cuando nació me lo quitaron. Yo siento que con estas pruebas genéticas cada vez te van a salir, digamos, familiares genéticos pronto. Sí, no, ya salió un primo tercero con el que tengo buena relación y hemos estado viendo de por dónde podría haber sido. Y el amor hacia tu madre adoptiva es muy grande. Y el dolor. Entonces ahora pasamos a una segunda parte para mí que es muy importante. Tu papá adoptivo, que es tu papá. Él siempre ha sido un pilar. O sea, ¿Cómo se quiere? nos queremos mucho. O sea, yo siempre lo vi como nos pudo haber abandonado, ¿sabes? Cuando mi mamá se enfermó, él tenía 50 años, 40 construcciones al mismo tiempo. Todo, o sea, todo a su favor y pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo voy y rehago mi vida. Los mismos médicos se lo dijeron. Lo más normal es que tú te vayas y rehagas tu vida. Y él se encaprichó en, la voy a sacar adelante y pues a ver cómo cuido a mi hija. Fue un buen padre. Dentro de su codependencia, dentro de sus cosas, siempre ha estado ahí. Y ahorita a sus 80 y ya va para 85, está ahorita al pie del cañón de, si tenemos que denunciar a la casa cuna, vamos de lleno los dos. No te va a dejar solita, necesitas a la tríada de la adopción, va. La gente quiere escuchar mi testimonio, va. Y él sigue procesando mucho de lo que vivió. Contrario a lo que mucha gente cree,
hay muchos hijos biológicos que no son queridos también, o sea, y hay muchos hijos adoptados que les pasa lo mismo, o sea, pero porque la persona que decide ser la madre o el padre no están preparados, igual que los hijos biológicos, a veces el padre y la madre no están preparados. Pero el amor incondicional de tu padre, eso es clarísimo. Sí. O sea, sí has podido tener ausencia, a lo mejor, de madre, pero de padre no. No, no tanto. Estuvo muy deprimido muchos años, pero siempre ha estado. Siempre ha estado. O sea, mal que bien, siempre ha estado. O sea, dio lo mejor que pudo en sus capacidades y dentro también, pues todos tenemos cosas, ¿no? Dentro de nuestra personalidad. Todos. Todos, absolutamente todos. Porque a mí me has hecho reflexionar muchísimo, muchísimo sobre la adopción. O sea, te estaba escuchando ayer y yo creo que muchos cometemos errores por inconscientes, por ignorantes y porque nos da pena preguntar. Cuando una persona es adoptada, ¿qué no debemos de hacer y qué sí debemos de hacer? Pues uno de los aciertos de mis papás fue siempre decirme que era adoptada. O sea, yo era una niñita de 4 años que te decía, yo nací en Monterrey, Nuevo León. Y yo andaba muy orgullosa de ser regia, ¿no? Siempre lo vi muy normal. A mí me empezó a pegar cuando empecé a vivir mucha violencia justo de mis primos hermanos del lado de mi mamá. Y tu madre que no respondiera a eso. Mi mamá era una niña chiquita. O sea, yo no la conocía antes de la embolia. Me dicen que era maravillosa. Yo no la... O sea, yo tenía 2 años. Claro, pero, por ejemplo, todos esos ataques nos van a llegar a niños, pero cuando tu padre o tu madre te enseña a enfrentarte a eso y te defiende, pues lo superas. Pero si nadie te defiende ante esos ataques, te quedas tocada emocionalmente. No, mi papá intentaba como mediar, como que siempre me dice, es que yo la vi muy, muy frágil desde la embolia, la vi muy frágil. Yo también era frágil. No, pero tú, ¿quién Pero te tú defendía eras de de los eso? premios, tú eras la que le iba bien. Yo era una niña chiquita que estaba haciendo lo mejor que podía. Pero no era consciente tu papá, ¿verdad? Que estaba sufriendo tanto. No, Primero decírselo siempre a un hijo que ha sido adoptado. Siempre. Un hijo adoptado tiene la necesidad siempre de buscar a su padre y su madre biológica. Siempre. Y que los papás por adopción tengan una buena imagen de quienes les dieron un bebé. Haya sido cual haya sido la circunstancia de esos papás biológicos, gracias a ellos están pudiendo experimentar una forma diferente de paternidad o maternidad, ¿no? Porque creo que al final del día somos mitad de ellos, genéticamente. Entonces, que tú le estés diciendo a un niño, es que, como cuando se divorcia un papá que le dices que tu mamá eres mala, es mala, es mala, le estás diciendo que la mitad de él es malo. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. O sea, nunca hablar mal del padre biológico. Nunca. Propiciar el encuentro, si tu hijo lo quiere, perfecto. Y con apoyo. O sea, hoy en día las asociaciones de adoptados como Cánida, la voz de los adoptados que está en España, que ahí está Beatriz, que es maravillosa. Ella me ha acompañado en todo un camino y es una mujer maravillosa. Siempre con acompañamiento de expertos. Porque no es lo mismo que un niño vaya a terapia psicológica que es adoptado a un niño que vaya a terapia psicológica con una psicóloga experta en adopción. En adopción. Esto es la especialidad, es la muy especializada, es verdad. Porque las heridas son diferentes. Sí. ¿No? El trauma que nosotros vivimos de bebés, tú como psicóloga lo has de saber, de separación temprana de la mamá, en algunos hace que nuestra ruta de cortisol neuronalmente sea diferente. O sea, eso quiere decir, es que esto es muy avanzada, Perdón. El cortisol es la hormona del estrés. Sí. Entonces, cuando tú subes mucho constantemente la hormona del estrés, lo que te puede pasar también es que ya, y que sea una edad tan temprana, generes fácilmente un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces ya tienes una vulnerabilidad muchísimo mayor a tener un trastorno de ansiedad. Luego también eres más vulnerable a la huella del abandono, ¿no? O sea, una cosa es que tu padre te diga, te voy a dejar aquí solo. O sea, hay cosas que a un niño o una niña adoptiva no se le deben de decir, porque ya hay una huella de abandono, ¿no? Sí. A lo mejor no por parte de ellos, pero pues al final la sociedad les va a decir, oye, no naciste de tu padre y de tu madre, biológicos. ¿Qué más? ¿En qué más la regamos?
la sociedad trae mucho estigma en el tema de la adopción, ¿no? Realmente tú ahorita lo que dijiste fue el daño psicológico que puede haber el exceso de cortisol, pero también hay un daño biológico. O sea, tengo amigas que también son adoptadas, que tienen daño renal y daño en las suprarrenales por el exceso de cortisol de esos meses que las estuvo cuidando, solo Dios sabe quién. Solo, sí. Pudo haber sido 1 mes, 2 meses. Claro. O sea, ya tiene una herida emocional, incluso un trauma mucho mayor. No, pues no huelo a mamá, no siento a mamá. O sea, un bebé no habla, no, o sea, no entiende el español bien, ¿no? No entiende nada. Aprendes a hablar. Pero el instinto es, pues El huelo a olor. mamá, siento a mamá, escucho el latido de corazón de mamá, que es el que reconozco. ¿Y qué pasa cuando mamá no está? Nos congelamos, nos vamos a morir, no nos podemos mover, ya valimos. Nos quedamos calladitos, no vaya a haber un depredador. Si hay estudios ya que muestran que los patrones de sueño en niños adoptados son diferentes que en hijos biológicos. Entonces yo también creo que algo que tendrían que hacer mucho más profundamente las sociedades, no solo así por encimita, es entrenar a los padres adoptivos 100%. a entender cómo ya, o sea, cuál es el proceso de ese bebé o de ese niño. Pues ya hay papás trabajando en eso que se me hace maravilloso. A ver, voy a preguntártelo de una manera muy... ¿Cómo va? Va a ser cruda y si cruda. quieres quitamos esta pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad, ¿adoptarías? 100%. Sí. Ah, qué bien. O sea, yo 100%. Ay, qué bonito. O sea, no... y me prepararía antes. O sea, más que un hijo biológico. mucho más. O sea, porque cuando le pregunto a mi papá, es que, ¿por qué no se prepararon? O sea, eran adultos. O sea, ¡Qué bonito! yo se lo he preguntado a mi papá. Oye, ¿por qué no leyeron un libro de adopción? Ah, pregúntale al psicoanalista. Él es el que le dijo a tu mamá llevó los papeles. Cuando veo, Ay, mis qué bonito. papás Yo te quería preparar porque digo, me va a decir que no. ¡Qué bonito! No, mis papás iban con los ojos cerrados a la adopción. Fue un mal proceso de adopción, muy mal llevado. Y es algo de lo que hablo. Si a mi mamá le hubieran detectado estos patrones, estas adicciones, alguien le hubiera quitado el cigarro, perdón por la grosería, alguien le hubiera quitado el cigarro, mi vida hubiera sido otra. Chance no me hubieran adoptado a mí, pero hubieran adoptado años después desde otro punto. Claro. ¿No? O sea, con lo que yo estoy más peleada no es con mis papás, es con el sistema de adopción, ¿no? El sistema de adopción del país que tiene que ser reformado y restaurado para que el niño sea el centro. Y hay muchas asociaciones, ya vemos muchos que estamos trabajando en eso, ¿no? Y que un niño no vale 95,000 pesos como la señora de Veracruz que ahí andaba intentando querer vender uno. No, una vida es sagrada, no tiene precio, no tenemos precio. O sea, yo creo que si mis tíos no hubieran tenido una infancia, una vida, no hubieran tenido estos problemas de adicciones y no hubieran sido tan retrógradas, esa es la palabra, o sea, de mente tan cerrada y hubieran sido más empáticos a lo que estábamos viviendo, otra situación no hubiera sido. Pero pues son gente enferma. O sea, mi gran enojo es que acabé con gente enferma, que no estaba capacitada, pero porque la institución no se hizo responsable. Pero sí. A la institución le interesaba el donativo, el quedar bien, es que cómo nos recomendó fulanita de tal, es que la adopción no se trata de eso. No se trata de eso. Pero, Alexis, me quedo con algo muy bello, que es tú te gustaría adoptar. 100%, o sea, creo que es algo maravilloso. Y hay tantos niños y y tantas soy apta, niñas. Antes que nada, me gustaría. Eso, lo más importante. Lo más importante, ¿no? Porque justamente ya se estaba trabajando en certificados de idoneidad, pero no son suficientes. Yo te puedo decir que mi mamá los hubiera pasado, a menos que le hubieran hecho un antidoping y le hubieran hecho cosas y le hubieran... No, pero tu papá sí. Mi papá yo creo que sí. Pero mi papá era el más despreocupado entre ellos dos de tener un hijo. La que estaba obsesionada era mi mamá. Pero fíjate. Pues, ¿qué te parece si dedicamos este programa a tu papá? Sí. Se lo dedicamos a él y sobre todo me quedo bien porque después de hablar contigo dije, joder, lo de adoptar, qué duro, ¿no? Y ahora me acabas de abrir otro plano completamente distinto. No, es que yo sí adoptaría, pero luego ves el caso, un ejemplo de la española de Asunta,
que ahorita está en redes en todos lados. ¿Quién les dio un bebé a estos señores? ¿Quién se lo dio? O el caso de... Ella inspiró la serie de la película de La huérfana en Estados Unidos. Una niña ucraniana que fue adoptada por una familia americana. Bueno, la dejaron a los 8 años viviendo sola en un departamento que porque ella los quería matar. Y ella dice, es que en primer lugar, ¿para qué me adoptaron? Si yo tengo enanismo, no puedo caminar. O sea, cosas que dices, ¿quién les dio un bebé a estos adultos? ¿No? El problema, yo creo que de la adopción es, ¿desde qué punto vas a adoptar? ¿No? Mi mamá adoptó desde la necesidad de querer sanar sus heridas. Ya traía un bagaje muy fuerte con su mamá. Traía problemas de adicciones de antemanos. ¿Desde qué punto quieres formar una familia? Tanto biológica como adoptiva. ¿Desde qué punto? ¿Y desde qué punto tiene que ser? Desde el punto de dar, de el tú hacerte responsable, de tú el ser el adulto para el niño, de tú ser el proveedor para el niño. El niño no va a venir, te va a sanar. Ay, pobrecita, no pudiste ser mamá. Mira, vengo a suplir todas tus necesidades y todas las expectativas que tienes de un hijo. O sea, desde el punto de soy una persona plena y quiero dar plenitud y amor a ese niño o a esa niña. Exactamente, desde ese punto se tiene que hacer. Alexis, te veo cambiando muchas leyes. Pues se tienen que hacer. Me alegro. O sea, se tienen que hacer porque no somos mercancía. Total. O sea, y el hecho de que te digan, ay, es que da el donativo por la mamá biológica y los gastos. Mira, hay 80 otras formas de financiar una asociación a través de pujas de arte. Sí, ¿No? otra manera. A través, no pidiéndole al papá el donativo y cayendo en temas de trata. Muchísimas gracias. No, gracias a ti.